Bueno, estamos en el módulo 6, características de los productos derivados de los camellos sudamericanos domésticos. Soy el médico veterinario Horacio Miguel Ruiz y en este espacio desarrollaremos los distintos aspectos de un producto que consideramos fundamental para el crecimiento de la ganadería camélida, que es la carne. A saber, cómo se produce, transforma y comercializa actualmente y cuáles son los desafíos que debemos afrontar para colocar la carne fresca y demás productos cárnicos en los mercados más competitivos. Por definición, la carne es la porción comestible de los animales declarados aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria y que comprende el tejido muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto una vez realizada la operación de faena. En particular, para el caso de la carne de camélidos sudamericanos domésticos en Argentina, hablaremos específicamente de la carne de llama, como lo hemos hecho en otros módulos anteriormente, debido a que es la especie más abundante. No así para el caso de Perú, donde predomina la alpaca, o en Bolivia, donde abundan ambas especies. En los países del área de distribución de los camélidos sudamericanos, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, la llama es utilizada principalmente para carne y la alpaca para fibra, aunque por supuesto esta última también se consume su carne. Para el caso de otros países, se produce carne de llama y de alpaca en Estados Unidos y en Australia. En Australia incluso está exportando carne de alpaca. Esta carne ha sido y es, como hemos visto también en módulos anteriores, la fuente más importante de proteína. La carne de llama, de alpaca y de cuy fueron la base de la dieta del habitante andino. En el tiempo de los incas, la crianza de camélidos se expandió en forma ordenada y planificada. Se administraba el uso del forraje según los animales, según las categorías. Se sacrificaba primero a los machos y a las hembras no fértiles. Y solo se permitía capturar camélidos silvestres una vez al año. En la época prehispánica, los camélidos se habían adaptado a la costa, como ya hemos visto también, pero luego de la conquista, los españoles prefirieron consumir otras carnes de otras especies procedentes de Europa y de otros países, como la oveja, la cabra, gallina, cerdo y el vacuno. Los españoles despreciaron siempre el consumo de esta carne y fue así que hasta el día de hoy por ahí hay costumbrismos o términos que se usan sobre todo para el consumo de llamas y alpacas, que como que es carne, como que es cosa de indios, o que también como que transmitía enfermedades. Sin embargo, hoy se considera el Perú como el mejor destino culinario del mundo. Y este país, Perú, ha revalorizado a la ganadería andina y posicionando su carne, y sobre todo la de alpaca, entre los productos principales de la gastronomía peruana. Por otra parte, existe una tendencia reciente hacia la alimentación sana, que hace apreciar los alimentos bajos en grasas y los producidos con pastizales naturales. Y ahí es que hay un interés particular por la carne de los camélidos sudamericanos domésticos como una alternativa válida. Es curioso que esta tendencia no surja de las comunidades originarias, sino que Europa y Estados Unidos de América es donde hay una significativa valoración de la salud y el consumo de carnes magras y sanas. Pero bueno, esta vez es para bien. Un ejemplo que recién mencionamos de Australia, que en los años 1860, 1870 introdujeron alpacas y llamas en su territorio,
como una alternativa en un principio a la lana de oveja, pero hoy también está consumiendo su carne y posicionándola en mercados muy exigentes. En Argentina, el consumo de carne de llama se concentra en la puna argentina, que es como vimos en el módulo anterior. Esto se hace en condiciones precarias, lamentablemente, y poco eficientes, tanto en el manejo productivo como en la higiene. También la tecnología y la comercialización. Son pocas las plantas de faena adecuadas donde se concentra el mayor número de camélidos del país. La verdad que son muy pocas y prácticamente en la provincia de Jujuy. La logística se dificulta por las grandes distancias que hay entre un ganadero y otro, por lo que recurre a una faena que podríamos denominar, o vamos a denominar en este módulo, como domiciliaria, digamos como la faena que se hace en el predio o en la vivienda o en el campo del productor. Que luego de ser separada la carne de autoconsumo, hablando de la carne de la faena de llama, ¿no?, se vende el excedente. En otros casos, que se dedican al comercio de carne, pero siempre con las condiciones que venimos diciendo, muy precarias. El volumen de carne faenada en estas condiciones supera ampliamente a la carne faenada de manera formal o legal. También, digamos, volviendo a repetir el tema que es por las grandes distancias que tiene. El productor de la puna nuestro tiene unas distancias muy importantes que hoy generan mucho gasto para poder movilizarse. Sin duda, es un sistema de subsistencia, pues la venta de animales en pie o de carne es para cubrir las necesidades básicas. A veces tienen apremios y recurren a la faena también, en otro momento ya lo vamos a ver. La faena y la comercialización. En el campo es una actividad, es una actividad que se realiza en familia. Y esto es importante para educar a los niños en algunos temas que son cruciales en lo que se refiere a la salud y que tiene mucho que ver con la faena. Por lo general, no existe el descanso ante mortem, que es fundamental para varios temas que vamos a ver después en la calidad de la carne. Se realiza con el animal echado o en el suelo, para ser desnucado con un elemento punzante en las vértebras cervicales y degollado o se lo degüella cortando las venas yugulares debajo de la mandíbula. O sea que el procedimiento es desnucado o insensibilizado para que el animal no se resista y luego es degollado cortando debajo de las mandíbulas, incluyendo la tráquea del esófago. Es menos común, que en algunos lugares se hace, que es la punción en el encuentro, que se llama así, que es en la región ventral entre la base del cogote y el pecho, para el corte de los grandes vasos sanguíneos y troncos vasculares del corazón. Pero esa es una práctica que se realiza más en el vacuno. Pero también algunos lo hacen en la llama. Justamente después se desangra y, por ejemplo, una anécdota que tengo, que una vez sobre la ruta, precisamente en Vilcapugio, en Bolivia, presencié una faena, pero una faena muy grande de llamas que habían sido primero todas degolladas. Eran 20, 25 animales que primero fueron todos degollados y después estaban haciendo la faena. Con ese frío que predomina en la puna, los animales ya estaban entrando en rigor y todavía les faltaba quitar el cuero y todo. Pero bueno, seguramente sería para
el problema de no tener un lugar donde encerrarlos y todo. Pero realmente me dejaron presenciar esa faena. La posición suspendida o izado o colgado, izado, cuando yo hablo de izado, significa el animal colgado de las patas con la cabeza para abajo, que es una posición muy difícil de ver en el campo, que sería muy útil que la empleen, pero es muy difícil de verla, porque facilita muy bien el sangrado, ¿no es cierto? También otra cosa que he observado aquí en el norte es y en Bolivia también, que suelen utilizar un trapo rejilla o un trapo absorbente para la limpieza de la carcasa. Y no acostumbran a cortar el animal en dos medias canal para acceder a los, digamos, para poderlo limpiar bien y poder limpiarlo con agua y sacar los restos de sangre. Se deja variar la temperatura ambiente, se lo troza y luego se transporta al poblado más cercano para su venta. Bueno, el tema del transporte está de más decir que suele realizarse en la caja de carga de una camioneta, en el baúl del automóvil, en transporte público, en portaequipajes, en lo que se pueda, con el riesgo de ser decomisado también por controles policiales, de gendarmería, etc., ¿no? Esta es a veces estas descripciones, pero es una realidad actual y es prácticamente el único medio que los productores puedan vender la carne que producen. En cuanto a la comercialización, también la carne llega informalmente, como venimos viendo, a mercados o ferias de distintas poblaciones. O sea que van a la feria o van al mercado o se vende a domicilio con un previo encargue que se hace, que se acostumbra a hacer cuando saben que está por encarnear. Y también a restaurantes, donde existe una sostenida demanda de carne de llama, principalmente para el turismo. Y aquí es donde tenemos que abrir mucho los ojos. ¿Por qué? Porque una carne en estas condiciones, mal desangrada, con falta de cadena de frío, falta de higiene, mal presentada, porque a veces los cortes están mal hechos, y sobre todo de diferentes categorías del animal, de la edad, digamos, ¿no? O sea, por lo general no faenan animales jóvenes, entonces la terneza no está ahí. Además, la carne tiene mal aspecto, es de color oscura, seca, se deshidrata, y como decía la edad, si supera los 4 años de edad, la carne es dura y hasta también puede presentar quiste de sarcociste, entre otras cosas, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque realmente a quien accede a un buen plato de carne de llama en buenas condiciones es porque tiene mucha suerte o bien preparada. Porque en cambio, si consume por primera vez una carne de llama como la que describimos o como la que mencionamos, es bastante corriente este tipo de consumo de carne y es posible que no va a querer nunca más repetir esta experiencia. Esta informalidad existe y es la modalidad de consumo diario de casi todos los habitantes andinos y conocido por todos los gobiernos y autoridades sanitarias. Hace algunos años que quienes estamos interesados en la producción de carne de camello, de carne de llama, luchamos incansablemente para poder revertir esta situación. Principalmente porque todo lo descripto desprestigia a una de las mejores carnes que existen en el mundo. La consecuencia de este circuito informal es que el productor mal vende sus animales, que son su principal ingreso junto a la carne de ovino, porque quieran o no coincidir conmigo, la lana o la fibra, la lana de oveja y la fibra de llama tienen un mal precio hace muchos años y la gente lo único que está recurriendo es a la venta de carne. El reciente cambio de escenario en Argentina respecto a la demanda de carne de llama nos motiva a profundizar los eslabones de la cadena de este producto, reconocido por sus altos contenidos proteicos y bajos en grasa.
Pero eso no es todo. Por eso quiero hablar de calidad de carne. Porque cuando hablamos de calidad, nos referimos a un conjunto de características de la carne que satisfacen las expectativas del consumidor. Y dentro de este conjunto vamos a mencionar propiedades y factores. Dentro de las propiedades tenemos las propiedades nutritivas y sensoriales. Las propiedades nutritivas, que es como las mencioné anteriormente, están las proteínas. Como todo alimento de origen animal, la carne de llama posee proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que estas proteínas están compuestas por sustancias que nuestro cuerpo no puede fabricar y por ello tienen que ser obtenidas a través de la alimentación. Entonces, el contenido de proteínas de la carne de llama es mayor a la de otras carnes conocidas, siendo de 24 gramos cada 100 gramos de carne. Esas son las proteínas. Las grasas poseen una proporción de grasa menor a las otras especies ganaderas tradicionales, conocidas, siendo de 1,6 gramos cada 100 gramos de carne. Asimismo, el contenido de colesterol es significativamente menor al de otras carnes. Las vitaminas. En la carne de llama están presentes las vitaminas del complejo B, B larga, tal como en el resto de las carnes. Este complejo de vitaminas colabora en la obtención de energía de los alimentos que se consumen e intervienen en la formación de glóbulos rojos. Los minerales, igual que todas las carnes, la carne de llama también aporta hierro de muy buena absorción. Contrariamente al hierro, proviene de alimentos de origen vegetal. La carne de llama aporta minerales importantes como el fósforo, magnesio y zinc, vitales en todas las etapas de la vida. En este cuadro mostramos un estudio realizado por INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con cortes de carne de llama bajo la nomenclatura de cortes vacunos. Considero que una vez que se avance con la clasificación y tipificación de las canales de llama, se podrá comparar con animales provenientes de diferentes orígenes y alimentación y realizar estudios con más detalles. Yo creo que debemos, cuando tratamos de este tema de calidad, hace falta mucho trabajo en todo esto. Y otra cosa más que quiero aclarar es que cuando me refiero a canal o media canal, es justamente la denominación que se hace. Quizás por la costumbre de manejar terminología de vacuno, hablamos de res o media res, pero la res significa que es un vacuno. Por eso todo el tiempo me refiero a canal y media canal. Pasamos a las propiedades. ¿Se acuerdan que estamos en las propiedades? Que eran propiedades nutritivas y las propiedades sensoriales, como el color, terneza, jugosidad, aroma y sabor. Las propiedades organolépticas influyen, pero de sobremanera, la falta de estandarización de los animales para el consumo, que como recién explicaba, la precariedad de la faena o de la venta y la comercialización. Si no tenemos estandarizado las diferentes edades de los animales para faenar y para saber y tener una tipificación como corresponde, en este aspecto juegan papeles importantes la edad del animal, el sistema de cría y el engorde utilizado, la alimentación recibida y otros factores que denomino de influencia. Ahora pasamos a los factores. Los factores de calidad de carne son cuantitativos y de influencia, como dije recién. Los factores cuantitativos se destaca la relación entre la cantidad de carne magra y grasa. La carne de llama se caracteriza por ser tierna y magra porque los músculos están compuestos por fibras cortas y con escaso tejido conectivo y sin grasa intramuscular. Y acá quiero que presten mucha atención en los factores de influencia. Son en sí mismos características de calidad, pero que influyen sobre ella. Por ejemplo,
Características intrínsecas del animal dadas por la categoría y edad. Condiciones de producción como manejo y alimentación. El manejo ante mortem. Condiciones y tecnología en la faena, que ya lo vamos a ver. Condiciones de almacenamiento y transporte. Todo eso hacen también a la calidad. Los cortes y aprovechamiento de los mismos también es un factor de influencia. El cocinero Aníbal Gustavo Contreras, que es especialista en comida andina y es un integrante nuestro del equipo interdisciplinario, y su tarea es capacitar en las escuelas de gastronomía o a cocineros de diferentes restaurantes sobre el máximo aprovechamiento de la carne de llama. Es decir, no solo el lomo y la pierna, como acostumbran a hacer pedidos para la cocina gourmet, sino la utilización de diferentes cortes y también diferentes cortes al bovino. ¿Y esto por qué? Para que tratamos que no tengan semejanza y para que no lo comparen con la carne del bovino. Por ejemplo, a ponerlo a manera de ejemplo, es un corte que nosotros denominamos mantillo, que es el costillar deshuesado. Ese costillar deshuesado es una carne con muy buena aceptación en las degustaciones y en las exposiciones sobre todo por los chefs o cocineros que lo ven con buenos ojos y de gran utilidad. También otro uso muy interesante es la grasa de la llama para pastelería. Es una grasa con muy buenas cualidades y bueno, Aníbal, como lo dije, trata de que la llama sea utilizada en su totalidad. Justo con esto también, y seguimos hablando de los factores de influencia, es la preparación culinaria. Porque en la preparación culinaria también hay que tener mucho cuidado, al ser una carne magra, los tiempos de cocción y también se enseña diferentes tips de presentación. Y por último, y algo que realmente hace caer toda la calidad de la carne, es la presencia de sarcocistis, o vulgarmente el arrocillo, que es un parásito que ya ha sido descrito en el módulo de sanidad. Sarcocistis va muy atado a lo que es la calidad de la carne de llama, pero es uno de los principales problemas de esta ganadería, a tal punto que en Bolivia se tipifica según las normas sanitarias, teniendo en cuenta su concentración por decímetro cuadrado. En Argentina encontramos zonas con bastante carga parasitaria, en otras no, como es el caso de la región Extra Puna. En el caso de faenas oficiales en la Puna, se debería tener en cuenta una normativa similar, aunque sea por un tiempo, hasta poder hacer un buen trabajo con los productores, porque resultaría difícil realizar faenas formales si se procede a decomisar las canales de llama por la presencia de quistes, hasta tanto se realice un control con un manejo adecuado. Es importante señalar que los procesos de congelación y secado destruyen el parásito e inactivan su toxina, apta para el consumo humano. O sea que la congelación y el secado con métodos con sal sobre todo, destruyen al parásito y puede ser apto para consumo. También, por ejemplo, cocinado a 60 grados centígrados o congelada a menos 10 grados centígrados entre 10 días. O bien también, bueno, como es secado, bien transformada en charqui, chalona y para la fabricación de embutidos. O sea que la carne se puede utilizar de diferentes formas, pero hay que ver. Las normas, como dije, bolivianas de carne, de fibra y cuero de camélidos, por UNEPCA, que es la Unidad Ejecutora Proyecto Camélido, por FIDA y la Corporación Andina de Fomento y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Bolivia, son los que
juntamente redactaron estas normas que son muy interesantes y en la bibliografía las cito para poder verlas. La tipificación que ellos hacen es una clasificación extra, de una canal extra, de una canal de primera, de segunda e industrial. Y en todo tiene que ver la presencia del parásito. Quieras o no, es una realidad y hay que aceptarla. Para concluir con este tema, quiero que se comprenda que el porcentaje proteico y graso por sí solo no hacen a la calidad de carne. Debemos tener en cuenta las propiedades y factores que sí en su conjunto hacen una carne que es única. Ahora vamos a ver la situación argentina deseada, como dije al principio, cuando empezamos este módulo. Hemos considerado hasta aquí la situación actual en Argentina, los diferentes problemas y situaciones de informalidad existentes en la producción de carne de llama. Ahora enumeraremos los factores a tener en cuenta para lograr una cadena de valor eficiente y con la sanidad y trato animal adecuado. Empezamos por el productor en el campo. En el campo debe ocurrir una selección adecuada de machos para enviar a faena. Y luego siguen en importancia las demás categorías de animales, los que pasan a ser improductivos y los que deben aliviar la carga del campo. Debemos ser muy exigentes en este orden para enviar a faena. La edad de la faena. La adecuada es de 2,5 a 3 años de edad. Para ello vamos a repasar la cronología dentaria para estar seguros cuando se revisa un animal. Esta edad es ideal para cortes de carne en fresco. Con el resto de las categorías se realizará la transformación de esa carne para su mejor aceptación. El estado corporal. En el módulo de nutrición hemos visto que se puede aplicar a campo y la experiencia también cuenta para estimar el peso vivo de los animales que tienen mejor condición en los meses de marzo a julio, o sea, al final de la época de lluvias y con el inicio de escasez de pasto en la puna. El peso vivo no es sinónimo de calidad ni de eficiencia carnicera. La calidad se relaciona con la categoría, la edad y conformación del animal. Otra cosa a tener en cuenta cuando mandamos un animal a faena, si tenemos el tiempo suficiente para poder esquilarlo. El esquilarlo es importante para tener una buena higiene en la faena. El traslado. El traslado se debe realizar en un transporte adecuado para que no se produzcan lesiones, que esas lesiones pueden convertirse en decomisos en la faena, perdiéndose cortes de mucho valor, por ejemplo, cortes que se lesionan, se forma toda una lesión que hay que quitar ese corte y decomisarlo. Y de esa misma manera, en ese mismo lugar, también se va a dañar el cuero, que es otra pérdida importante. La identificación. Cuando el productor manda a faenar, o si realmente ya está haciendo un trabajo a conciencia en su empresa ganadera, para evitar problemas recomendamos la caravana. Si bien la señal legal es la de la oreja, pero la caravana sirve como método de identificación mucho más fácil, más que nada no por lo legal, sino porque puede hacerse trazabilidad dentro de la planta y el productor puede obtener datos de faena de sus animales en forma individual en el caso de que se lo requiera. Ingresamos ahora a la planta de faena. Recordemos que una planta de faena de bovinos se adapta perfectamente para la faena de llamas. Las imágenes que ustedes van a ver aquí son precisamente de faenas realizadas en Catamarca en plantas de faenas para bovinos. Es en dos plantas diferentes, por eso por ahí llegan a ver algunas
diferencias entre una y otra, pero el proceso es exactamente el mismo. Con el proceso de faena descrito se logrará un producto adecuado para el consumo desde el punto de vista sanitario y calidad de la carne para su comercialización. Para ello hay algo que les recomiendo, que es la lectura de publicaciones de la etóloga y zoóloga Temple Grandin, diseñadora de mataderos basándose en el bienestar animal. Resulta importante su visión y comprensión por ser autista y que utiliza su mayor sensibilidad sensorial para desarrollar técnicas de manejo en la producción ganadera. Los detalles a tener en cuenta son simples y evitan causar malestar al animal en los corrales, manga y cajón de noqueo, o sea, previo a la faena. Tiempo de faena. Los tiempos de faena van a ir encadenándose o complementándose uno por uno, y esto es una línea de faena que también decimos. Pero los tiempos de faena los vamos a ir denominando así. El animal entra a la planta de faena y tiene que estar acompañado de la documentación de transporte del campo de origen a la planta de faena. Esto es en la recepción. Hay una inspección ante mortem. Una vez que descendieron del transporte, se realiza la primera inspección veterinaria. El descanso ante mortem, y aquí nos detenemos un segundito. Una vez ingresado el animal al descanso, es fundamental para que se supere el estrés del transporte. Se deben restablecer esas reservas energéticas musculares necesarias para una adecuada maduración de la carne y reducir el volumen gastrointestinal para facilitar las fases de la faena. O sea que hay que tener mucho en cuenta el descanso ante mortem, que previamente, cuando describimos la faena domiciliaria, no existe, y por ahí también hay algunas fallas en la calidad de la carne. Así que el descanso ante mortem también sirve para observar en el corral de descanso que no haya machos que quieran pelear o montar a hembras. Para eso debe estar separado. Así que hay que prestar mucha atención en lo que es el descanso ante mortem. Puede haber un pesaje. Ese pesaje puede ser antes o después. Esto es de acuerdo al tipo de matadero donde tenga la balanza para el peso vivo del animal. O sea que puede ser pesado en el transporte en forma de conjunto, y si no, antes de ser faenado, en forma individual, para tener un peso que lo denominamos peso vivo. De ahí a la conducción. La conducción le decimos que es la manga por la cual el animal ya se conduce solito a la planta de faena, digamos que ingresa a la planta de faena. Por lo general, como recién mencioné a la etóloga, las mangas o los caminos hacia las plantas de faena siempre las recomienda de que sean en forma curva para que el animal no vea ningún objeto delante, que todo el tiempo esté buscando la salida. En esa misma manga se aprovecha el lavado del animal. O sea que tenemos, para repasar un poco, tenemos un animal que ha estado en descanso, un animal que ya vino esquilado y un animal que ahora se lo va a bañar. Acá también, si el productor no lo esquila, hay mataderos de llama que se hace la esquila previo también a la faena y después el lavado. Además, hay que tener en cuenta, y una cosa que me viene ahora, es que la fibra esa es otro ingreso para el productor si el productor lo esquila en el campo. Pasamos a la insensibilización y aturdimiento. Las normas de bienestar animal establecen el requisito que todos los animales faenados sean insensibilizados instantáneamente en el cajón de noqueo, con shock eléctrico en nuestra experiencia de faenas que se regula de acuerdo al peso del animal. Se consigue de esta manera la inconsciencia del animal para evitar las contracciones agónicas que producen gasto de energía y
lo que se logra es que sigue funcionando el corazón y los pulmones para lograr una mejor sangría y también el color de la carne. El lisado, como ya dije, el elevado se eleva a una altura para favorecer el desangrado en su totalidad, y ya queda en la línea de rieles para todo el trayecto de la faena. El sangrado se realiza con la llama ya suspendida a lo alto y se degüella para su desangrado, que ya lo describí como era hoy. El siguiente paso es el corte de manos, el corte de la cabeza y el desuello anterior, desuello o cuereado, el corte de patas y el desuello posterior, se empieza a bajar el cuero, se debe realizar con sumo cuidado el cuero, se trabaja mucho con el puño o con un elemento que tiene esa forma para poder separar el cuero de la carne y no estropearlo, primero para que el cuero tenga un valor y a su vez también para no romper o desgarrar los músculos porque pierden valor económico. Luego se hace el corte con una sierra, con una sierra de mano o una sierra eléctrica, el corte del esternón, se realiza el eviscerado, la inspección sanitaria de las vísceras, una vez que las vísceras son volcadas a la batea para inspección, ahí se la inspecciona al veterinario también. Después se divide directamente con otra sierra la división de la canal, entonces ya quedamos ahí, el animal queda dividido, la canal queda dividido en dos media canal, se hace la inspección sanitaria de cada canal y ya al final del recorrido se hace el lavado de las canales, que es fundamental. Aquí hay que hacer un buen lavado y no se necesita tanta presión, sino que tiene que ser un lavado bien hecho y sobre todo para mejorar la canal, hay otros que se le denominan dressing a esto, pero es más que nada para quitar pelos y acomodar alguna hilacha o desgarro que haya, como para cuando se partió la media canal, para dejar una buena presentación de las canales. Paso siguiente, se realiza el pesaje y este peso registrado, al momento de finalizar la faena, tenemos el rendimiento de faena, que es la relación que hay de porcentaje de peso vivo de faena con el peso de la canal entera. En la llama tenemos un rendimiento de faena de aproximadamente un 55%. Es un promedio dentro de los animales que hemos faenado. Pasamos a la refrigeración. El peso enfriado de la canal hay que tener en cuenta que puede llegar a tener una merma de enfriado, pero eso ya se sabe que es más que nada por no ser una canal con mucho contenido graso, la deshidratación es más marcada que en otras especies. Se lo deja en cámara, donde permanecen entre 24 a 36 horas. Pero esto depende mucho de las exigencias de los mercados. Hasta aquí hemos obtenido la canal. También de la planta de faena obtenemos las menudencias, que son aquellas vísceras, órganos y carnes comestibles que no son partes integrantes de la canal, que puede ser la lengua, corazón, sesos, hígado y estómago. Después tenemos las tripas, que son las distintas porciones anatómicas del tracto intestinal y a la vejiga. Su destino es el consumo directo, son muy sabrosos las tripas, sobre todo chinchulines y tripa gorda de llama. Y su utilización también puede ser útil para la elaboración de embutidos en la industria de los chacinados. Los subproductos de la faena están constituidos por una variada gama de productos que se obtienen durante y a posteriori del proceso de faena y que se pueden dividir en primarios, que sería el cuero,
y los subproductos industrializados, que según el frigorífico se hacen o no, y que son aquellos que sometidos a algún tipo de procesamiento se obtiene más que nada materias primas para otro tipo de alimento, que puede ser la harina de carne, las grasas y la harina de hueso también. Dentro de toda esta faena formal y completado todo el proceso, hay que ver y hay que trabajarlo mucho al tema de la clasificación y tipificación. Refiere a catalogar los canales en función de elementos definidos, edad y sexo, para clasificar, y conformación y terminación para tipificar. O sea que clasificación, edad y sexo, conformación y terminación para tipificar. La aplicación del sistema de clasificación y tipificación es la primera evaluación de calidad que se hace una vez finalizada la faena. Este tipo de sistemas tiene como uno de sus cometidos que lleguen pautas claras al productor sobre el tipo de animal a producir. Persigue la retroalimentación de información, identificando diferencias de valor y permite enviar señales claras al productor. Los criterios empleados son similares a lo que utilizamos para evaluar los animales en pie, aunque también tienen la ventaja de ser más precisos. ¿Por qué? Porque estamos evaluando directamente sobre el producto cárnico primario, o sea que sin el cuero. Es importante realizar la faena junto a los productores para realizar evaluaciones en planta, que no se me malinterprete. Alguna vez se los puede invitar y se puede hacer estas evaluaciones en planta para que vean las categorías y cómo se determinan las categorías y tipificación de sus animales para que no haya malos entendidos. Resulta una experiencia muy interesante. Esta experiencia da lugar a determinadas apreciaciones que pueden trasladarse al animal vivo y mejorando las buenas prácticas en el campo. La faena que hemos descrito es la que debe hacerse si deseamos acceder a mercados exigentes y posicionar a la carne de llama en su merecido lugar de calidad. De hecho, el matadero frigorífico de Santa Isabel, en la provincia de La Pampa, lo hizo y con buenos resultados, pudiendo colocar cortes de carne en diferentes lugares del país. Es una faena apropiada si se complementa con una buena logística de transporte que permita retirar los animales de diferentes lugares. Estamos hablando acá que puede ser de la puna y sabiendo que hasta el presente hay un número reducido de animales por productor en esta puna también. Ahora vamos a ver en situación formal la faena en comunidades o poblaciones y campo en la puna. Queda aún por resolver la faena en la puna argentina, que por su extensión y distancia entre ganaderos es muy difícil poder concentrarla, casi imposible. Para abordar el problema deben tener en cuenta los siguientes datos. Esto lo que quiero aclarar es el siguiente, que se deben tener en cuenta los siguientes datos para poder determinar qué tipo de planta de faena es la que se tendría que instalar en las poblaciones. Por ejemplo, un matadero de categoría con capacidad de faena de acuerdo al número de habitantes. Eso se saca de acuerdo al consumo per cápita. Si es visitado por turistas, estimar el número aproximado general y el que se concentra durante eventos anuales, festivos o de importancia, y si va a proveer alguna población cercana. Y si esa población cercana también tiene la misma tendencia de poder atender a turismo, tener todo ese tipo de datos, hay que tenerlos muy en cuenta para tener determinada la línea de faena y la capacidad del frigorífico
y que la capacidad de frigorífico está determinada por los corrales y por la cámara de frío. Hacemos hincapié en los turistas porque la puna argentina es muy visitada y el consumo de platos con carne de llama es cada vez mayor. Una planta de estas características, a su vez, es una herramienta muy importante para la identificación de parasitosis y otras detecciones que se hacen en la faena. Por eso el profesional veterinario de inspección sanitaria debe trabajar en conjunto con extensionistas para la toma de decisiones. Esto que estoy diciendo es muy importante. Esto es una inspección todos los días que estamos haciéndole a los productores. Y esto no puede perderse o estos datos quedar en el frigorífico o en el matadero. Tienen que ser volcados al extensionista para que él pueda tomar decisiones en cuanto a la sanidad y poder consultarlo con los productores. Bueno, hasta ahí vimos lo que tendría que ser una planta de faena en una población o en una comunidad de la puna. En el campo o, como dijimos hoy, la faena domiciliaria. Que no podemos pretender que para autoconsumo se deba faenar en un matadero si éste se encuentra alejado. Pero sí podemos educar y capacitar a la familia en cómo realizar una faena con todos los recaudos, para que sea un producto higiénico para su consumo, entre otros, enseñando que las vísceras, por ejemplo, deben ser procesadas, o sea, cocinadas, hervidas, si van destinados a alimentación de los perros. Evitar las parasitosis y obtener cueros sanos que pueden ser comercializados. Bueno, hasta aquí vimos el escenario actual con respecto a la carne, vimos el escenario ideal que habría que tener con respecto a la carne y hablamos también todo lo que tiene que ver con la calidad misma de la carne. Ahora vamos a hablar de lo que se nos está presentando últimamente, que es un escenario diferente. Nuestro equipo ha realizado un sondeo de mercado en diferentes nichos, por demandas que surgieron cuando comenzamos a trabajar con la ganadería extrapuna en el 2013. Y por eso decimos que es un escenario diferente, sobre todo los que estamos trabajando hace muchos años con respecto a la carne de llama. Los restaurantes en grandes ciudades de comida peruana, fusión, peruano-japonesa, boliviana, temática e internacional, que hoy están en pleno crecimiento en los centros urbanos, reconocidos por su oferta gastronómica de excelencia con platos típicos o fusión andina. Hasta hace pocos años los contábamos con los dedos de la mano. Hoy, sinceramente, es muy alto el número de esta tendencia que hay para este tipo de comidas y de locales de restaurantes. Ya no solamente en la capital, en Buenos Aires, sino que en las grandes ciudades, en todos lados, hoy tenemos un restaurante con estas características. En comunidades de origen andino, boliviano, peruano, etc., que consumen comidas típicas que incluyen carne de llama, provistas por cocinas delivery de sus mismas colectividades. Cabe señalar que este tipo de demanda no solo existe en Argentina, sino en diferentes países del mundo, pudiéndose exportar charqui de llama como producto con valor agregado y no perecedero. Es importante porque estas comunidades están dispersas en todo el mundo. El potencial de mercado es significativo, pues es una carne, como venimos viendo, saludable, de alto valor nutracéutico y producida bajo un mínimo impacto ambiental. La composición química de la carne de llama y su bajo tenor graso abre las puertas a un mercado de un sector de la población que necesita una dieta de proteínas cárnicas con estas cualidades y para un público que consume comidas naturales, orgánicas, etc. Existe una demanda de esta carne en el exterior, como Alemania, España, Suiza,
para consumo en hospitales, geriátricos y gourmet. Pero para poder responder a esa demanda se requiere una continuidad de abastecimiento. Como decía, hay tendencias que favorecen el posicionamiento de la carne de las llamas o de camélidos, como para citar algunas. Como título informativo, por ejemplo, el Encuentro Mundial de Chefs, denominado la Semana de la Mesa, que es un evento gastronómico más importante del mundo, donde consideran que la cocina sea parte de la cadena también de valor. Y eso es muy interesante, porque coincide justamente en lo que estamos trabajando nosotros. No sé si recuerdan cuando hablamos de calidad. Cuando hablamos de calidad ya tenemos incluida dentro de los factores de influencia de la carne, de la calidad de la carne, cómo se debe cocinar, cómo se debe cortar, cómo se debe presentar. O sea que coincidimos con esta postura que tienen los mejores chefs del mundo. También el Atlas de la Carne, recientemente editado por una fundación alemana, y esta publicación analiza el consumo de la carne a nivel mundial por distintos estratos sociales, según qué país, y promueve una tendencia de carne elaborada u obtenida en condiciones naturales. O sea que también coincide con lo que es la carne de llama. En Australia produce alpacas y llamas desde 1870, aproximadamente logrando estos últimos años un desarrollo de la cadena de la carne, porque en realidad sus importaciones de alpaca fueron justamente para el tema fibra, pero luego se dieron cuenta que tenían mercados y nichos en diferentes lugares del mundo para proveer carne de llama, de alpaca con estas características. También está la carne de pastizal, que hoy se aplica en la carne vacuna, que es obtenida a partir de una serie de iniciativas de agregación de valor para carnes naturales. Y la alianza del pastizal, que está Argentina, Uruguay y Brasil, este índice de conservación de los pastizales no hace otra cosa que una certificación de que esa carne está obtenida de un pastizal natural. O sea que también las poblaciones de llamas de Extra Puna podrían obtener fácilmente esta certificación. Bueno, como conclusión, la carne de llama hoy tiene una demanda que es el momento para posicionarla en los mercados más exigentes. Para ello, debemos formalizar la cadena y complementarla con la producida en Extra Puna para lograr cantidad y calidad esperada. Muchas gracias.